paz del Señor en esta nueva oportunidad. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra escuela teológica. Recuerden que todos estos videos están en nuestro canal de YouTube, Templo Mata, para que ustedes los puedan revisar, ver, ¿no es cierto?, cotejar. Sí, es muy bien que no se queden solamente con lo nuestro, sino que puedan ir, seguir investigando, seguir estudiando, ¿no es cierto? Y la palabra es viva. La palabra es tremendamente poderosa. Es como que cada vez que nos introducimos a estudiarla, vamos sacando una perla nueva, una moneda nueva, y enriquece nuestras vidas. La intención de la escuela teológica es más allá de tener más conocimiento bíblico, teológico, no, es conocer más a Dios, es conocer lo que Él tiene para nosotros y, ¿sabes?, dejarnos transformar por Él. Aleluya, aleluya. Bien, hoy es un día muy especial, ¿saben por qué? Porque es la clase 20 del domingo 2 del año 2020. 20, 20, 20 y un 2 ahí que me sobra. No sé qué significado tendrá eso en todo caso. Bien, hoy vamos a estudiar lo que realmente ayuda a la unidad. Recuerden que la semana pasada Pablo, ¿no es cierto?, en esto de ayudar a la iglesia a enfrentar la amenaza de la desunión, él nos da el ejemplo de Jesús. ¿Se acuerdan? Qué tremendo ejemplo. Y no solamente aprovecha a usar a Jesús como ejemplo para que seamos como Él, y eso nos va a ayudar a que mantengamos la unidad en la iglesia, sino que también recuerden que nos hablaba entonces de que Jesús es totalmente divino, totalmente humano. Aleluya. Qué hermosura los versículos de la semana pasada. Bien, aquí entonces en pantalla ustedes tienen el bosquejo de hoy. Vamos a hablar de 5 diferentes temas que están obviamente interconectados entre ellos. Y como introducción, tenemos allí entonces el trabajo para hoy, desde el versículo 12, Filipenses 2, desde el versículo 12 en adelante, y leemos los dos primeros versículos. Por tanto, como que sigue trabajando los temas anteriores, ¿no es cierto? Y por haber descubrido lo que Jesús es y lo que hizo, y siendo ejemplo, descubriendo que Jesús fue ejemplo, Pablo dice, por tanto, amados míos, miren cómo se expresa, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, qué increíble, en mí también, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Como introducción, quiero referirme a la primera parte del versículo 12, lo que está escrito en negro. Lo encuentro genial. Bueno, al igual que hoy, las cartas, los WhatsApp, ¿no es cierto? Los mensajes, los correos, lo que uno recibe, ok, es la persona misma que me lo está relatando, que me está pidiendo algo, que me está preguntando algo, que me está aconsejando en algún aspecto, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo en ese entonces, las cartas de Pablo era como que Pablo mismo iba a esa ciudad, a esa iglesia y les decía, esto quiero decirles, les amo y esto requiero de ustedes en el Señor. Y yo encuentro entonces que se hace algo aquí muy poderoso, eh, muy típico, que cuando no nos ven, hacemos lo que queremos. Lo otro que ataca mucho, y ahí tengo los versículos que ustedes pueden ver allí en pantalla para que lo busquen en la tarde. El Señor, Pablo, se va muy en contra de aquellos que solamente hacen las cosas para que los demás los vean. O para aparentar, también es horrible. No, pues hermanos, ser cristiano no solamente se es en la iglesia, perdón, en el templo, en la reunión. Ahí
Es muy fácil demostrar cuán cristiano soy. Levanto mis manos, cierro los ojos, saludo con cariño, ¿no es cierto? Llevo mi Biblia. Antes era mucho más fácil porque en la calle veíamos a más hermanos con corbata, bien vestidos. Ahora vamos así nomás a nuestros cultos, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice Pablo acá? Oiga, cuando yo estaba con ustedes, cuando estaba en los cultos y estaba en presencia, ¿no es cierto? En la ciudad, ustedes, ok, se comportaban bien, pero ahora que no estoy, ahora que están solos, ahora que estamos en cuarentena y encerrados, tenemos que seguir siendo obedientes, obedientes. Así que hoy vamos a trabajar aquello. ¿Qué haces tú en lo secreto? ¿Qué haces tú cuando no hay nadie que te esté viendo? Bueno, ahí demostremos entonces lo que somos. Como entrando ya entonces al desarrollo, vamos a trabajar una palabrita que está ahí en el versículo 12, como tienen en pantalla, en letra roja, donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabrita ocupaos fue todo un descubrimiento. Aquí tenemos una palabra muy bella. Un teólogo habla de que este es un término matemático que se utiliza cuando un problema ha llegado a su conclusión. ¡Qué interesante! ¿Qué más significa ocupaos en el griego? Tengo allí en pantalla. Sí, es trabajar, pero es llegar a terminar, a completarlo. Es producir mediante esfuerzo, por cierto, pero es terminar y acabar. Eso es ocupaos. Cuando Pablo les anima, ocúpense, trabajen por su salvación, pero no queden a medias. En el trayecto no se detengan y menos regresen atrás, sino que Pablo les anima a los filipenses, ustedes que han empezado, sigan trabajando, pero hasta llegar a la meta, hasta llegar al término, que cuál sería nuestra redención, en nuestro caso que estamos vivos, esperar a Cristo en el arrebatamiento, o si morimos, ¿no es cierto?, encontrarnos con Él en el paraíso, pero no quedar detenidos, no quedar estáticos, no quedar derrumbados. Y conocemos a mucha hermandad que se queda en el camino, que retrocede. No seamos de aquellos que nos ocupamos, sí. ¿En qué sentido? En esta palabra griega, que llegamos a términos, aleluya. Así que si tú estás a medio caminar y tal vez las fuerzas ya te faltan, tal vez, no, este pecado me sigue dominando, yo creo que hasta aquí llego yo, parece que no soy hijo de Dios. No, trabaja, trabaja por tu salvación. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El próximo pantallazo que ustedes tienen allí, entonces, vamos a enfrentar este versículo 13 que es muy discutido, muy trabajado, ¿no es cierto? Muy usado para las diferentes corrientes teológicas. Algunos lo ocupan para sus propósitos, otros lo ocupan para, ¿no es cierto?, sus conveniencias y sus posturas doctrinales. Pero la palabra es clara. Cuando usamos herramientas hermenéuticas, la Biblia empieza a defenderse sola, sola, sola. ¿Qué tenemos acá? Dice el versículo 13. Dios, porque Dios es el que en vosotros, wow, no es otro, produce así el querer hacer las cosas, como el lograr dar término por su buena voluntad. De partida, ¿cómo es el deseo del Señor? ¿Qué quiere para ti? Tal vez eres uno de aquellos que le tiene miedo. No, si todo lo que estoy sufriendo con pan duro, con el COVID, ¿no es cierto? Con la familia, no, parece que Dios no me ama. No, Él tiene una buena voluntad. Tanto nos amó que dio a su único hijo para morir por nosotros.
nosotros. ¡Qué increíble! Se permitió que se le diese un cuerpo para que nos entendiera bien, nos comprendiera bien. Y más encima, que por nuestros pecados Él fuera llevado a la muerte. ¡Oh, eso es un tremendo! ¡Qué amor! Y cuando vamos estudiando la Biblia, cuando vamos conociendo más a Dios, descubrimos que las pruebas, que las dificultades no son signos de que Él tiene algo malicioso contra nosotros. No, es una demostración. Yo quiero que crezca, yo quiero que me conozca, yo quiero que te des cuenta que conmigo puedes enfrentar esa prueba. Yo te necesito más equipado, necesito que vivas esa prueba, que salgas airoso para que puedas ayudar a otros. Como yo te consuelo a ti, yo necesito que tú consueles a los otros y les digas, Dios me ayudó. No, si Dios nos ama, es su buena voluntad. Pero entonces, entramos acá en un tema de Pablo donde nos habla de la colaboración en esto de la salvación. ¿Y qué es lo que es la salvación? Resumidamente, ¿no es cierto? Es darnos cuenta que lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. ¡Qué horrible! Que la solución que dio Dios para esta separación con Él, eterna y en esta tierra, era dar a su Hijo para que muriese por nosotros, para que el inocente, el justo, el que no merecía morir, el que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Así que cuando creemos que Jesús murió por esas razones y que resucitó. ¿Y por qué resucitó? ¿Porque era Dios? No, porque murió inocente. Sí, pues, porque a Dios le agradó esa ofrenda, ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Así que Dios dijo, eres digno de ser resucitado y tener la gloria que antes tenías. Lo leíamos la semana pasada, son los versículos anteriores de lo que estamos trabajando ahora. Y si tú con tu boca reconoces quién es Jesús, sí, excelente maestro. Un sanador, ese sí que era doctor. Profeta de todas maneras. Pero no, si bien es cierto estoy nombrando lo que Él también es y lo tienes que confesar. Y no es que sea una fórmula, yo confieso con... No, no, no. Es lo que nace de acá, es mi certeza, es mi convicción. Él es Señor de todo. Él es Señor de mi vida. En ese momento somos salvos. Y viene todo esto del perdón de los pecados, de ser hechos hijos de Él, de la transformación de la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones, de tener la esperanza de la vida eterna, de que nuestras oraciones ahora pueden ser oídas por Dios y contestadas. Esa la salvación que está diciendo Pablo, que hay que ocuparse. Aleluya. Y que esa salvación hay una colaboración mutua de parte de Dios y de parte de nosotros. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la salvación, como ustedes tienen allí en pantalla, como letra A, es un asunto exclusivo de Dios. ¿Quién se acercó cuando Adán y Eva pecaron? Adán y Eva se escondieron. Dios se acercó. ¿Quién hizo un sacrificio matando, ¿no es cierto?, un animal y les dio las pieles para que se vistiesen? ¿Quién fue el que le dijo a Eva, oye, de tu simiente se va a levantar uno que va a vencer al diablo, al que te engañó? Fue Dios. A través de la historia de la humanidad, formando a Israel para preparar, ¿no es cierto?, el país, las leyes, las profecías para que viniese Jesús. Sí, todo viene de Dios. ¿Quién murió por nuestros pecados? Dios Hijo, Jesús. ¿Quién es el que perdona? Es Dios, es Jesús, aleluya. ¿Quién derramó su sangre? No, si todo lo que es de la salvación proviene de Él. ¿Y quién es el que anda llamando
Vengan a mí, quien pone en cada uno, ¿no es cierto?, el deseo, acérquense, es Él. Él produce el querer como el hacerlo. Nosotros no podemos provocar nuestra propia salvación. De nosotros mismos no puede ser, ahora yo voy a conocerte y sí, van a ser en mí un deseo de tenerte. No, para nada. Viene solamente de Él. Es más, ¿quién es el que convence de pecado? Es solamente el Espíritu Santo. Nos fuimos nosotros a flauta, la embarré. Así que Dios te perdona. No, es el Espíritu Santo que me convence. ¿Quién me convence que soy perdonado por Dios cuando confieso mis pecados al Señor Jesús? Es el Espíritu Santo. ¿Quién me convence y me hace sentirme tan seguro en esta mañana de que soy hijo de Dios? Solamente el Espíritu Santo. Se fijan, todo depende de Él. Y no solamente para conocerle, no solamente para ser salvos aquel día, aquella mañana, sino como tienen aquí en pantalla ahora, en el punto número 2 de la letra A, que la continuación, el desarrollo cristiano también depende de Dios. Tú no puedes cambiar por tus propias fuerzas. Ok, sí, tenemos muchas veces fuerza de voluntad. ¿Cuánto nos han dejado el cigarro por su propia voluntad? O el alcohol, ¿no es cierto? U otras características, ¿no es cierto?, negativas que hay que borrarlas. Pero aunque yo sea capaz de, no sé, pues, de dejar de mentir por mi propia fuerza, siempre va a haber una obra del pecado, un pecado que domine a la humanidad. Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado, así que todo el mundo está bajo esa condenación. No solamente está separado de Dios o separado eternamente, ¿no es cierto?, sino que también está atado. Qué terrible, qué terrible. Así que el que nos liberta es solamente Jesús en la cruz. Y si ahora yo como cristiano me doy cuenta que sigo con una obra de la carne, tal vez no como antes, ¿no es cierto?, porque ese cambio viene de parte de Dios, pero si no, Dios mío, por favor, sigue ayudándome, no sé, a ver, en cuanto a la mentira, ayúdame. ¿Quién va a producir ese deseo? Paul cambia este aspecto. ¿Quién va a dar el poder? Porque aquí hay unas palabras que no las mencioné y las mencioné dos veces. Lo del querer y lo del hacer. En la palabra en griego es la misma palabra. De energía, de potencia, de realización. Todo lo que Dios calcula, piensa y dice, esto voy a hacer, Él lo cumple. ¡Wow! Ese es el poder de Dios. Así que si hay aspectos en tu vida que tú quieres cambiar, que quieres asemejarte más a Jesús. Recuerda lo que estudiamos en Efesios. Tal vez estás pensando tú como esposo, sí, yo quiero amar a mi señora como Jesús ama a su iglesia, en forma sacrificial, en forma servicial. Bueno, ese deseo lo está poniendo Dios. Y la transformación en tu vida lo va a hacer Dios también. Todo depende de Él. Y saben qué más en el próximo pantallazo que dice ahí, el final del proceso de nuestra salvación también está en Dios. Todo depende de Él, todo depende de Él. Que lleguemos a la meta, que lleguemos bien parados, que lleguemos con un buen testimonio, sí, todo depende de Él. Ojo, en estos versículos, tanto en el 12 y en el 13, también se nos enseña. Y aquí entonces reitero esa palabra que leíamos en el versículo 12, ocupaos. No todo depende de Dios. Sería súper fácil, pero no somos robots. Él nos dio libre albedrío. Él nos dio libre albedrío. Eso pasó con Adán y Eva. Él dispone todo. Mira todo lo que yo he hecho por ti. Mira todo lo que yo puedo hacer por ti. Mira, si tú me eres fiel, todo lo que puedes obtener al final del camino. Pero Pablo dijo, ocupaos. Eso no es tarea de Dios. Eso es una tarea delegada a nosotros. Tú y yo al final del día decidimos qué hacer. Tú y yo
frente a situaciones, a posibilidades que tenemos, el que va a decidir es uno solamente. La salvación, en el punto B, es decisión del ser humano. Así que hoy, si Él te está hablando de seguir cambiando, es un deseo que Él pone, pero es que no logro cambiar. Pídele ayuda a Dios, Dios mío, séle sincero. Yo lo he sido muchas veces. He llorado. Señor, ayúdame, no logro cambiar en esto. Quiero ser más semejante a ti. Date, lo hace, lo hace. ¿Por las propias fuerzas? No, porque Él produce tanto el deseo, el querer, como el hacerlo. Sigamos avanzando. ¿Cómo entonces yo demuestro que soy salvo? ¿Cómo demuestro de que realmente Él me ha transformado? ¿Cómo demuestro entonces? Porque recuerden el drama que él tenía en el versículo 12. Oh, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Al estar solos, al estar encerrados, al estar más aislados, ¿cómo yo demuestro mi salvación? ¿Cómo la demuestro cuando ya estemos en la nueva normalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? Los que estamos trabajando, o cuando ya vamos a tener nuestra vida diaria como posiblemente tal vez la tengamos, capaz que cambien muchas cosas de todas maneras. Bien, hay evidencias notorias. Pablo aquí menciona por lo menos 3 o 4 evidencias que tú y yo debemos de tener. Y esas evidencias hay que mostrarlas, demostrarlas. Fíjense en el versículo 16 que tengo yo allí en color negro. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Miren el miedo, el temor que tenía Pablo, que tenemos los pastores. Y saben, no solamente pensando en ustedes, pensando en uno mismo también. De hecho, Pablo tenía esa preocupación por su amigo, yo creo que era su mejor amigo, ¿no es cierto? Cuando le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Es como que, ocúpate, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que llegar al puerto, queridos hermanos. Hay que llegar a la meta. No nos vayamos a quedar. Usemos esa palabra, ocupados. Sí, que no haya sido en vano estos 5 años en la iglesia, que no ha sido en vano, ¿no es cierto? Todo el trabajo que hicieron conmigo los hermanos, los pastores, o yo, todo. No, he liderado, no sé, a los jóvenes, X cantidad de años y ahora dejo todo y vuelvo al mundo. No, no, por favor, trabajemos, ocupémonos en las evidencias de la salvación. ¿Y cuál es la primera evidencia que él menciona? Vuelvo a repetir el versículo 12, esto de ocupaos en vuestra salvación, lo que tengo allí en color negro, ¿no es cierto? He ocupado harto esa frase. Sí, pues, ¿cómo lo traduce la NTV? Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Me siguen, ¿no es cierto? En la versión que tengo allí, NTV. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Qué dice? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Sí, la primera evidencia de nuestra salvación es que nos ocupamos de nuestra salvación, como dice la versión Reina Valera 60. Sí, es una acción, como tengo escrito allí, efectiva. No, este pecado se me quedó pegado. Pasan 5 años, 10 años, 15 años y sigo con el mismo pecado. No, hermanos. Cuidado. No estaremos ofendiendo a Dios. No estaremos transformándonos en enemigos de Cristo, como lo vamos a estudiar ya el próximo domingo. Cuidado.
Recuerden que tenemos que cuidar nuestra salvación. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que no es excusa. Es que yo soy así. Es que esa fue mi escuela. No, es que mis padres me influenciaron. No, es que yo fui a tal universidad y no hay cero excusa. Dios te quiere como Jesús. Dios te quiere ver que seas con el carácter de Jesús. Esa es tu meta. Ser como Jesús, pensar como Jesús, amar, perdonar como Jesús. Y si no lo estás haciendo, ocúpate de tu salvación. Tenemos que estar trabajando. Miren, tiene que haber un desarrollo diario. Todos los días, ok, este día voy a trabajar, esta semana yo voy a trabajar este aspecto en mi vida. No te puede dar lo mismo. Si te está dando lo mismo, estás en riesgo de que hemos trabajado en vano por ti. Y no, pues no es la idea. Así que tiene que ser una acción efectiva y escribí allí constante, constante, constante. ¿Qué más? La letra B. Sí, pues, con temor y temblor. Obviamente que estas expresiones hablan de tener pavor, de tener ultra miedo. Sí, sí, las palabras griegas ahí y las del Antiguo Testamento hablan de eso, de tener, guácatela, tremendo miedo, ¿no es cierto? Pero al conocer más a Dios, al conocer la Escritura, la Biblia, nos vamos dando cuenta que no se trata de ese temor, de ese miedo. Recuerden que los judíos lo tenían. Cuando Moisés subía al monte, recuerden que abajo el pueblo estaba tiritando de miedo. Y aunque tiritaban de miedo, no cambiaban. Fíjese usted. Sí, porque mucho, eh, para librarse del infierno, para librarse del castigo de Dios, ¿no es cierto? Mejor me cuido. Mejor yo hago una buena obra para que me vaya bien y no me reten. No, pues eso puede existir un tiempo cuando tal vez recién convertido, no, ni tampoco recién convertidos, pero puede haber esa forma de pensar que, ¿saben? No es la que obtenemos cuando somos salvos. Dice ahora que nos hemos acercado al Padre de la gracia, al Padre bueno. Habla de que nos hemos acercado al trono de la gracia. Tiene, tiene que ver, no es un temor y temblor de los esclavos hacia sus amos, no. Tiene que ver con que, ok, yo soy un ser humano solamente, soy una criatura solamente. Él es Dios, wow. Empiezan a hacer de toda manera una reverencia, un respeto, por mucho que no nos guste una autoridad, por mucho que, no sé, pues algún gerente, pero cuando estamos en presencia de él, hay un respeto, hay un respeto. ¿Cómo será con Dios mismo? Pero también se refiere a otro tipo de temor, a otro tipo de reverencia. Es mm, descubrir que tanto me amó, que ha hecho tanto por mí, que yo me ocupo de mi salvación porque no le quiero poner triste, no le quiero ofender, pero no es porque le tenga miedo, sino porque es mi papá. ¿Qué ocurre cuando en la familia los hijos, ¿no es cierto?, han hecho algo que no corresponde? Sí, hay un tiempo, tal vez en la niñez, cuando me van a retar, me van a castigar, me van a dejar sin tele, no sé, pues. Pero también cuando uno va demostrando no solamente enseñanza, corrección, ¿no es cierto?, sino que también un amor, una lealtad, un respeto, un cariño, van haciendo en ellos otro tipo de temor, un temor reverente, un deseo de no poner triste al papá o a la mamá.
tanto me aman que yo quiero expresar algo, quiero devolver ese amor, devolver ese respeto que me tienen. Así es con Dios. Cuando algo que le desagrada, pucha, no es que tenga miedo, aunque hace bien tener miedo al infierno, pero va más allá, es, papá, perdona. Una vez escuché, tengo un conocido que es judío, que tiene una responsabilidad en, en su sinagoga, y él me dijo que lo malo de los evangélicos es que tenemos miedo de Dios, a diferencia de ellos que no le tienen miedo. Y cuando me lo decía, como procuro evangelizarlo, mejor ahora no le respondo eso. Pero pensé, yo no le tengo ese miedo a Dios. Ahora, si estuviera en pecado y estuviera en rebelión y me queda algo de conciencia, claro que tendría miedo a... Pero ahora que estoy en plena comunión con Él, ahora que su Espíritu Santo se mueve en mi interior y me da ese gozo, me da, ¿no es cierto? No, pues no ando con ese miedo, para nada, sino que hay una rica relación. Pero entonces ese temor, es sí, yo me ocupo porque le respeto, yo me ocupo porque estoy muy agradecido, yo me ocupo porque no quiero ofenderle y lo hago como si fuera ultra miedo, con mucho respeto. Sí, porque quiero llegar a la meta. Espero poder explicarme. Bien. ¿Qué otra evidencia? La letra C. Sí, la cambié antes de iniciar la grabación, porque tenía otra evidencia, otras palabras, pero no, quise poner pacificadores, pensando en nuestra vigilia, que estuvo tan re buena por Zoom. Fue muy hermoso vernos, ¿no es cierto? Y esto de orar en los grupos pequeños, que es muy, muy hermoso, muy hermoso. Y hablamos esa noche entonces de ser esa iglesia bienaventurada. Y estuvimos leyendo y estudiando, ¿no es cierto? Las diferentes bienaventuranzas del Señor en el monte allí cuando él enseñó a toda la gente y a sus discípulos también. Y él mencionó entonces, ya por último, de que teníamos que ser personas que trabajen por la paz, que lo que digan, lo que hagan, pueda promover la unión, promover la comunión, promover no la pelea y las tiranteses. Y justamente estas dos palabras lo provocan. ¿Qué dice el versículo 14? Haced todo, sin murmuración y contiendas. Conocemos estas palabras. Tengo allí en griego, pero conocemos muy bien qué significa. Pero en el griego hay algo, hay un detalle en esta palabra, porque obviamente la murmuración sabemos lo que es, pero ¿qué dice? ¿Qué más dice? En el sentido de un debate secreto entre algunos, un desagrado, queja, pero en privado y no público. Interesante, ¿eh? Interesante. Por favor, rápidamente a la próxima palabra, lo de las contiendas. Sabemos lo que es, ¿no es cierto? Pero de todas maneras es allí al nivel de que no me oigan. Entre nosotros nomás. Allá están los que... Estas dos expresiones, ¿saben dónde se ocupan? En el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo murmuraba y contenía, ¿no es cierto? Contendía, ¿no es cierto? Con Moisés, amenazante, desleal. A ver, veamos cómo lo derribamos. ¿Cierto? Buscando. Aquí estoy. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? No estoy loca, no. Yo no hablo con los monos. No peino la muñeca como decíamos la otra vez. Estos pensas, porque también contiendas también significa pensamiento, ¿no es cierto? Ya, ok, esto voy a hacer porque me desagrada. Ya no confío en él. No.
Y que leíamos el versículo 14, haced todo, todo lo que se nos pida, todo lo que nos pidan en la iglesia, todo lo que nos pida el Señor. En la pega también. Mis papás también, ¿no es cierto? Pensando en los jóvenes, cuando hablan de obedecer a vuestros padres, tal vez ahora que somos mayores, ¿no es cierto? E independientes, bueno, honrar obviamente a los padres, por supuesto que sí. Así que, no, pues, tenemos que ser pacificadores, promover, detener, no, yo voy a ser leal, no, si hay algo que no me gusta, lo voy a hablar en forma directa, ¿ok? Y las palabras que voy a ocupar serán respetuosas. Recuerden que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, Efesios 4:30, sino que la necesaria para la edificación. El primer aspecto que menciona Pablo en la pureza es ser irreprensibles, que como ustedes ven allí en pantalla significa sin defecto. Obviamente sin defecto no se refiere a lo físico, a la inteligencia, no, por favor, sino que tiene que ver con nuestra santidad, tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver que el carácter de Cristo se esté formando, pero en relación hacia los inconversos. Fíjense allí lo que tengo en pantalla abajo, ¿no es cierto? A mano derecha, en el recuadro azul más oscuro, que su vida es de tal pureza que no hay nadie que pueda encontrar en ella nada que reprochar. Eso significa ser irreprensible. Porque yo sé que soy salvo. Yo tengo la seguridad del Espíritu Santo de que soy hijo de Dios. Sí, tengo buena conciencia para con Dios. Pero eso se tiene que evidenciar, por los demás se tienen que dar cuenta. Es un requisito para los candidatos de pastores, y no solamente para los candidatos, sino que después cuando ya somos pastores tenemos que seguir con aquello. ¿Qué dice Pablo? Que tengamos buen testimonio con los hermanos de la iglesia. No, pues en la iglesia, ¿no es cierto? Uy, el Pablo, que es simpático, que es cariñoso, es tan amable, ¿no es cierto? Pero aquí tiene que haber testimonio, buen testimonio de los de afuera. El vecino sí que me conoce, el compañero de trabajo sí que me conoce, ese pariente sí que me conoce. Ah, el Paul va a la iglesia, pero si yo veo cómo trata, yo veo, no sé, pues, robó, mintió. No, pues esto de ser irreprensible, que esa pureza se demuestre, que se demuestre que hemos cambiado. ¿En qué otro aspecto más se divide esta pureza? En ser sencillos. ¿Qué palabra en castellano? ¿Qué significa para ti en castellano ser sencillo? Por eso que es importante usar diccionarios griegos, ¿no es cierto?, al castellano, que están accesibles a todo el mundo hoy en día. Y obviamente diccionarios en castellano. Pero aquí la palabra griega, ¿qué significa? Literalmente significa sin mezcla. Está pensando Pablo, y en esa palabra griega, en no mezclar, porque eso hacían antes, ¿no es cierto? El vino lo mezclaban con agua, eh, para no embriagarse, ¿no es cierto? No, pues hermano, es totalmente puro. Cuando se usa en relación de las personas, implica que no tienen motivos bastardos. La pureza cristiana debe desembocar en una sinceridad total de pensamiento y carácter. En realidad esta palabra sencillo que ocupa aquí Pablo es pensando en nosotros mismos. Tú sabes realmente cómo eres. Tú sabes realmente cuáles son tus intenciones. Tú sabes realmente cómo son tus sentimientos. Podemos decir, el vecino puede decir, uy, sí, es tan amable Paul con su señora. Se refiere a ella siempre muy bien. Pero en el fondo puede ser que haya ahí algo, una mezcla de odio, venganza hacia mi señora u otro, ¿no es cierto? No. Lo que yo soy por fuera, tengo que ser por dentro también. Yo tengo que ser muy sincero. Así que tenemos trabajo. Ocupémonos de la salvación y seamos sencillos, sin mezcla.
La otra característica de la pureza que nos pide Pablo es que seamos sin mancha. ¿Y qué significa? Esta palabra se usa especialmente en relación con los sacrificios que no son, perdón, que son aptos para ofrecerse en el altar de Dios. La vida cristiana debe ser tal que se pueda ofrecer como sacrificio sin mancha a Dios. Aquí Pablo está pensando, ¿no es cierto?, en el templo, está pensando en los sacrificios que hacían los judíos. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios? Que el animal que se traía tenía que ser perfecto. No podía estar cojeando, no podía tener ciertas manchas, no, tenía que ser tiquitaca para que ese sacrificio fuese recibido por Dios. ¿Qué pasó con el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios? Aleluya. Nunca pecó. Fue tentado en todo, pero venció todas las tentaciones. No solamente eso, obedeció al Padre en todo. Tuvo una vida servicial, sincera, sin mezcla. Su sacrificio fue perfecto. Bueno, que nosotros seamos sin mancha, que nosotros podamos ser ese sacrificio que acepta Dios. ¿Te está aceptando Dios? Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, ¿lo acepta Dios? Sí, que lo podamos hacer de tal manera que sea como un perfume agradable. Sí, ok, Paul, yo acepto tu oración porque te conozco, porque sé cómo eres. Paul, no estoy aceptando tu oración porque tienes que pedirme perdón en esto primero. En realidad, yo pongo en tu corazón que te acerques a tal persona y le pidas perdón antes de seguir orando. Fue eso lo que enseñó Jesús. Que si cuando llevamos una ofrenda ante el altar y nos acordamos que tenemos algo con alguien, dejemos eso a un lado. Porque aún así, con mala conciencia, no sé, pues tomamos Santa Cena, cantamos, ¿no es cierto?, leemos la Biblia o predicamos como ahora, pero no hemos solucionado algo con Dios o con las personas, esto no es aceptable a Dios. Eso es grave, eso es grave. Sigamos avanzando. Leíamos entonces en el versículo 15 que hagamos todo sin murmuración y contienda, el 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, ¿no es cierto? Hijo de Dios sin mancha, como hemos estado estudiando. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, ¿cómo es el mundo hoy en día? Tal cual. ¿Quién vivió algo parecido a esto? Lot. ¿Se acuerdan de Lot? No pensaba decirlo, lo siento en mi corazón ahora, pero les quiero recordar cómo él vivía su propio entorno, muy triste. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora bien, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo de los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Recuerden que vivía entre ellos. Y al vivir entre ellos no había perdido su relación con Dios. Dice que era justo, pero estaba abrumado. El 8. Porque este justo, lo menciona 2 veces que era justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, 3 veces, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sí, pues, al igual que Lot, nosotros vivimos en una sociedad, en una generación, como lo menciona Pablo, maligna y perversa. Pero ¿qué dice? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La otra evidencia de la salvación es que hacemos siempre un esfuerzo misionero, un esfuerzo evangelizador, un esfuerzo para llevar el evangelio. Lo que nosotros hemos experimentado con Jesús, queremos que los demás lo tengan, queremos que los demás disfruten esa paz, esa seguridad de la vida eterna, esto de que Dios nos puede escuchar las oraciones y responderlas, eso queremos que los demás tengan. Dividí ¿qué implica el esfuerzo misionero? Como letra A,
es la proclamación del Evangelio con palabras claras e inconfundibles. Y también dividí el esfuerzo misionero en el testimonio de una vida recta en un mundo retorcido y pervertido. Así evangelizamos, explicando bien la palabra, el Evangelio, el plan de Dios y también teniendo una vida consecuente a lo que predicamos, a lo que decimos ser. Eso es impactante para la gente inconversa y obviamente con el poder del Espíritu Santo. Me encanta esta expresión que usa Pablo, luminares en el mundo. Somos las ampolletas del mundo, somos los focos, los faros, ¿no es cierto?, en las calles. No, es más que eso. Esta expresión, luminar en el mundo, también lo ocupó Daniel. Tengo la cita allí, Daniel 12 y versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, o sea, los que evangelizan a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Sí, tanto Pablo como Daniel, cuando hablan de luminares en el mundo, se están refiriendo a la creación del Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que puso las estrellas en el cielo, puso la luna, para que en la noche no estemos totalmente a oscuras. A eso se refiere Pablo, ser como la luna cuando está totalmente así, ¡fua!, grande, brillante, ¿no es cierto? Los que hemos estado en la parcela de la iglesia en Pichidegua, cuando tenemos la luna llena, ¿qué pasa? No hace falta la linterna, se ve todo, en la noche se ve todo, nos vemos perfectamente. Pero cuando no es luna llena, llega a dar miedo porque no se ve nada, uno se puede tropezar fácilmente con las raíces de los árboles, da cosa, ¿no es cierto? Sí, así iluminamos, en medio de la oscuridad de la noche, tú estás iluminando. Aunque se rían y se burlen de ti, Dios te está usando para iluminar a esta generación maligna y perversa. Maligna y perversa. Bien, el tercer aspecto que quiero mencionar hoy, pensando, ¿no es cierto?, en trabajar por la unidad, es que en este texto Pablo usa dos típicas ilustraciones de parte de él. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, qué palabra, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo se alegra y quiere que los demás se alegren con él. Filipenses, hermanos, alégrense conmigo de que se puede terminar la carrera, llegar a la meta y ser un sacrificio aceptable al Señor. Alegrémonos cuando vemos que hermanos van creciendo en la fe, van madurando, van dejando obras de la carne, van siendo llenos del Espíritu Santo y Dios los usa. Y pongámonos muy tristes cuando vemos a hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes que no, ya se cansaron, se desilusionaron de Dios y están retrocediendo. Bien, pensando en este aspecto de ocuparnos en la salvación, Pablo menciona dos ilustraciones aquí. La primera, la que tengo allí en letra negra, ¿no es cierto? De correr. Sí, ustedes saben cómo Pablo usa la terminología del deporte, ¿no es cierto? Sí, increíble. Veía los partidos de ese tiempo, ¿no es cierto? No de fútbol, porque por lo menos no existía en Grecia todavía, pero sí las carreras, sí las luchas libres. Se notaba que Pablo veía cuando alguien ganaba y le ponían la corona, ¿no es cierto?, de laurel. Oigan, todo eso a Pablo le encantaba y lo usaba para explicarnos bien. Así que aquí tenemos una hermosa ilustración de poder estar corriendo. Y él menciona correr
con las reglas, llegar hasta la meta, no cansarnos, esperar la corona, pero ahora no de una de algo que se va a podrir con el tiempo, porque eso pasaba con las coronas de laurel en ese tiempo, sino que ahora incorruptible, él dice, sí, lo que nos espera es algo eterno, que no se echa a perder. Una linda ilustración para que, ok, esta vida cristiana, esto de ocuparnos con nuestra salvación, es una carrera. Y en realidad es una de trecho largo, una maratón. Pero tenemos que avanzar y tenemos que llegar a la meta. Y la otra ilustración que usa es muy especial, muy típico en ese tiempo en las religiones, cuando se derramaba vino sobre los sacrificios, podía ser agua, podía ser otros líquidos también. Y saben, en las comidas también, como que esta comida entonces que vamos a comer ahora se ofrece para nuestro Dios en minúscula, pero también pensando en el mundo judío, cuando se ofrecía sacrificios a Dios. Se tiraba inclusive sal, como algo digno. Oigan, qué hermosa ilustración ocupa Pablo. Que nuestra vida sea como un sacrificio para Él. Doy mi vida por ti, por ese amor que me has tenido, por todo lo que has hecho por mí. Aquí está mi vida. Quiero correr hasta llegar a la meta y conocerte. Oh, pero también quiero ofrecer mi vida. Recuerden que él corría riesgo, lo podían matar, ser un mártir. Bueno, si él tenía que enfrentar aquello, y no solamente en la cárcel ahí en Roma ahora, aunque creemos que, bueno, sabemos que él fue liberado en esta oportunidad, no en la segunda, pero cada vez que lo apedreaban, cada vez que lo azotaban, cada vez que se burlaban de él, yo creo que era como un sacrificio. Mira, todo esto que yo vivo, sufro por ti, te lo ofrezco. Espero que te agrade de mí, que suba como un aroma, que así sea nuestra vida. Dios, entrego mi vida, entrego mi tiempo, entrego todo lo que soy y lo que yo haga. Y si tengo que sufrir por ti, Dios, recibe esta libación que te ofrezco. ¿Qué más? En el punto 4, en los versículos siguientes, los encuentro muy hermosos. Dice el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré a vosotros. Había una relación muy estrecha en estos dos hombres. Recuerden que Pablo lo invita a sus viajes misioneros en su segunda salida, en su segundo viaje misionero. Invita a Timoteo y después de eso no se separaron más, excepto cuando Pablo lo encomendaba, ¿no es cierto? O a llevar alguna carta, o a cuidar alguna iglesia. Miren, fue tan la relación que tuvo Pablo con Timoteo, que Timoteo era el mismísimo representante de Pablo. Tengo un pantallazo acá para que lo puedan estudiar con tranquilidad en la tarde. ¿Qué dice? En primer lugar, Pablo se refería a Timoteo como su hijo en el Señor, y eso era muy típico de maestro a discípulo, llegaba a esa cercanía. Estuvo con Pablo en Filipos, en Tesalónica, en Berea, ya más tarde en Corinto y Éfeso, y también en la cárcel en Roma. Estuvo asociado con Pablo al escribir no menos de 5 de sus cartas. Interesante, ¿eh? Y cuando Pablo escribió a Roma, Timoteo se le unió al mandar saludos. Les puse todos los versículos allí para que ahora el domingo en la tarde puedan revisarlo y empaparse. Oigan qué relación tenían. Timoteo
quería ayudar, quería aportar, quería servir a Dios bajo el ministerio, ¿no es cierto?, de Pablo. Ambos fueron codo a codo, y a mí me ha llamado la atención Timoteo, y por eso lo tengo allí en este recuadro plomo. Timoteo para mí es un ejemplo de aquellos, aun cuando ocupan un segundo lugar, se sienten agradecidos y felices de servir de alguna manera al Señor. Se nota cuando quieren escalar y llegar a lugares de liderazgo, ¿no es cierto? Se nota a lo lejos. Y puede ser que el Señor no los ha llamado. Pero después hay muchas hermanas en la iglesia, muchos hermanos, jóvenes, hermanos mayores, que no están interesados en ser vistos, que no están interesados en ser reconocidos públicamente, aunque Dios lo hace igual, aunque Dios lo hace igual, sino que quieren trabajar allí, en el anonimato. Miren, con tal que el Evangelio sea predicado, con tal que la doctrina sea guardada, con tal, ¿no es cierto?, que podamos avanzar como iglesia. Yo les llamo a ellos los que ocupan un segundo lugar, pero están agradecidos, están felices. Estoy sirviendo a Dios. Para mí, ellos son los perfectos compañeros. Y Pablo tenía perfectos, muy buenos compañeros, tan así y en su último encarcelamiento, cuando ya creemos que allí entonces le dieron muerte de Marte, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dice a Timoteo? Porque ahí en ese momento Timoteo no estaba en la cárcel. Dice, procura venir pronto a verme. Miren cómo echaba de menos a su amigo, a su hijo, por decirlo como él se refería de él. Procura venir pronto a verme. Esa fue parte de una predicación de uno de los pastores a nivel nacional en un campamento de jóvenes que Dios usó para que yo ratificara mi llamamiento que me estaba dando el Señor. Procura venir pronto a verme, como que escuchaba las palabras de Jesús. Tal vez tú estás escuchando ahora las palabras de Jesús. No importa en qué le vas a servir, qué lugar vas a tener en la iglesia. No se trata de que la gente me vea, se trata de agradar a Dios, se trata de evangelizar, se trata de discipular, se trata de que la iglesia cumpla. Y si tiene que ser un segundo lugar, ok, seamos de un segundo lugar, un perfecto compañero. Ya y para ir finalizando, quiero hablarles entonces también de este otro amigazo que tenía Pablo, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, porque Perdón, leo el versículo 28 otra vez. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Este Epafrodito, ¿quién era? Algunos piensan que hasta era el hermano de sangre, pero es una especulación. Pero Pablo sí, lo tenía como un hermano, como un colaborador, como un compañero de milicia. ¿Dónde hemos escuchado eso? Sea un compañero de milicia, sí. Qué interesante es rodearse de buenos compañeros, que tenemos el mismo sentir, el mismo propósito, que no están buscando ganancias individuales, ¿no es cierto? No, sino que todos tenemos el mismo deseo,
que Cristo sea conocido y ayudarse mutuamente. Pues parece que estoy hablando del presbiterio. Parece que estoy hablando de mis consiervos y no solamente de mis consiervos. Pienso en todos los hermanos con quien pude trabajar en Cerro Navia, en Rancagua, aquí en Peñalolén y ahora en el Templo Central, líderes, hermanos, jóvenes, mayores, que al final somos como un gran equipo. Bueno, de ellos era Epafrodito. Si usted está esperando a un bebé, aquí tiene un buen nombre para, para su hijo, Epafrodito. Busque su significado. No lo quise poner porque tiene un significado muy bonito que se apega bastante a lo que Pablo menciona. ¿Por qué en esta carta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, bueno, texto, ¿no es cierto? Pablo hace mención de él y lo regresa a su ciudad, a su iglesia, con estas hermosas referencias, como lo vamos a ver. La especulación que tiene William Barclay, porque hoy día otra vez me he basado en el bosquejo, ¿no es cierto?, de William Barclay, y lo he escogido por escoger uno solamente, porque usted puede escoger, usted puede estudiar, ¿no es cierto?, otras Biblias de estudio, otros teólogos, ¿no es cierto?, y se va a encontrar que cada uno de ellos bosquejea, ¿no es cierto?, bosquejea, ¿está bien dicho? eh, las cartas, y es para poder ayudarnos un poco mejor. Yo quise escoger a William Barclay, este comentarista, este teólogo, y trabajar un poquitito como él lo menciona. Y él hace alusión de que tal vez no le iba a ser muy fácil regresar Epafrodito a su iglesia en Filipo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta acá que Epafrodito fue enviado por la iglesia en Filipo para traerle la ofrenda que Pablo recibió y agradece. Es muy interesante lo que vamos a estudiar en el capítulo 4 de esta carta. Sí, en realidad es una carta de agradecimiento. ¿Y quién le llevó esa ofrenda? Epafrodito. También por lo que leemos acá, nos estamos dando cuenta que fue enviado para, dice, ministrador de mis necesidades, el versículo 25. Da la sensación entonces que los hermanos en Filipo no solamente lo mandaron para que le llevara la ofrenda, para que le llevara los saludos, sino que también ayudara a Pablo en la cárcel con todo lo que él iba a necesitar. Porque obviamente estar encadenado a un soldado, ¿no es cierto? Estar escribiendo, estar recibiendo las visitas, estar recibiendo hermanos de la iglesia, obviamente que Pablo necesitaba mucha ayuda. Así que tenemos aquí a otro perfecto compañero, a otro hermano que ocupaba un segundo lugar, pero lo hacía con esmero, lo hacía con alegría. La cuestión es que, oigan, se enfermó. Así que Pablo se rodeaba de hermanos que no sanaban al tiro. No, pues a veces pensamos que el ser cristiano nos va a evitar enfermedades, nos va a evitar crisis económicas. No, yo creo que todo lo contrario. Sí, Dios usó muchas veces a Pablo para sanar a otros. Él mismo no era sanado. Qué raro. Y aquí entonces tenemos a un excelente compañero de él que fue a ayudarlo y se le enfermó pues, ahí en la cárcel, hasta que se estaba muriendo. Capaz que le dio de estas pestes que solían visitar a Roma de vez en cuando. Epafrodito, tú que me trajiste la ofrenda, tú que estás acá para ayudarme, estás enfermo, qué tristeza. Y entonces Pablo cuidó a su amigo. Así que cuando Epafrodito sana, se ve aquí entonces lo que acabamos de leer, que Pablo le encomienda para volver a Filipo y obviamente llevarles esta carta para que ellos supieran de que Epafrodito está sano, ustedes supieron que estaba a punto de morir, para que sepan cómo estoy yo y aprovecho también a agradecerles por los recursos que me mandaron y también les quiero hablar un poco de que ustedes tienen que mejorar y estar más unidos que nunca y como buen ejemplo pensemos en Jesús. Así que Pablo estaba
mandatando a Epafrodito para que regresara con todas estas noticias. Pero Pablo entonces, asegurando el regreso de Epafrodito, porque puede ser que, y eso es lo que especula William Barclay, que si él regresaba tal cual, los hermanos en Filipos se le iban a enojar. Va, no te enviamos a que te quedaras allá, no te enviamos a que ayudaras a Pablo y ahora regresas acá. Parece que no tuviste la fuerza de aguantar la vía de cárcel, parece que no fuiste tan sacrificado, parece que tu amor... Entonces, William Barclay especula en aquello, porque no sabemos la realidad cierta, pero especula con ello. Sea cierto eso o no, Pablo lo regresa con tremendos cumplidos. En primer lugar, dice, Él es vuestro mensajero. Y como tienen allí, ¿qué es lo que esa palabra griega, cuál es el significado griego literal? Apóstolos. ¿Has oído esa palabra? Sí, es alguien enviado, delegado. Es específicamente un embajador. Es oficialmente comisionado de Cristo, apóstol, enviado, enviar, mensajero. Eso significa esta palabra. Dijo, Él es vuestro apóstol. Y ustedes saben la connotación que tenían. Los dos apóstoles son únicos. En base a ello y a los profetas se construyó la doctrina, ¿sí o no? Ellos llevaron el Evangelio, ¿no es cierto? Eh, Dios lo usó con milagros, Dios lo usó con sanidades, prodigios. Ellos son únicos porque eran testigos de la resurrección de Jesús. Pero luego esta segunda ola de apóstoles que no tienen ese lugar de los primeros. No. No vienen esta segunda ola de apóstoles con una revelación nueva, con una enseñanza nueva. No. Solamente los apóstoles, solamente los profetas. Y le menciona cómo Él es vuestro apóstol. Él lleva un mensaje directo para ustedes. Es vuestro embajador. ¿Qué otra palabra ocupa que encuentro que es un cumplido? Dice allí, ministerio. Sí. ¿Saben lo que significa ministrador allí? Es un servidor público. Es un benefactor. Y usualmente en ese tiempo eran muy bien mirados estos servidores públicos. Ayudaban a construir mejor unas casas derribadas, ayudaban allí en los hospitales, ayudaban allí al vecino y eran reconocidos. Ah, mire, aquí viene un tremendo benefactor de la ciudad. Y así le nombró Pablo a Epafrodito. ¿Y cuál es la otra palabra? Pienso en el versículo 30 que habíamos leído. Exponiendo su vida. Esa palabra exponiendo, oigan, lo tengo allí. Es un término de los juegos de azar. ¿Y qué quiere decir? Jugarse el todo por el todo a una partida, ¿no es cierto? Pablo está diciendo que por la causa de Jesucristo, Epafrodito se jugó la vida. Qué cumplidos para este Epafrodito. Oigan, él es un apóstol para ustedes. Él es un benefactor importante para ustedes. Se honraba mucho a estas personas. Luego, ¿qué más? ¡Wow! Él expuso su vida. ¿Qué dice los que te conocen de ti? ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo, tus parientes? ¿Qué dicen en la iglesia de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Yo me ocupo de mi salvación para que de esa manera yo agrade a Dios y pueda agradar a los que me rodean, para que de tal manera ellos digan, lo que el Pablo tiene en Jesús, yo también lo quiero tener. Aleluya. Ocúpate de tu salvación. El próximo pantallazo son las fuentes que usualmente uso, ¿no es cierto?, para estudiar, conocer más la palabra y obviamente preparar estos estudios bíblicos. Dios les bendiga ricamente. Y una vez más, ocúpate de tu salvación.
Que Dios les bendiga. Amén.